Ahora, si ya tienes la segmentación, o sea, los nichos de mercado grandes y genéricos, ahora vamos a hacer la subsegmentación, porque los nichos a veces son muy grandes. Por ejemplo, el sector de alimentos es absolutamente gigantesco y hay que partirlo para poderlo identificar. Entonces, cada segmento de prospectos que visualices y encuentres tiene a la vez otros segmentos. Y ahí es donde hacemos la subsegmentación. Y estos a su vez tienen otros segmentos. Y así aparecen nuevos y nuevos y nuevos segmentos y detrás de los segmentos están los prospectos. ¿Cuál es el requisito que tenemos que tener para poderlo hacerlo? Tenerlo por escrito. Eso en la cabeza no funciona, simplemente no funciona. No eres capaz de hacer segmentación y subsegmentación en la cabeza. Esto necesita hacerlo en orden, con tiempo, escrito, detallado y con los formatos correctos. ¿Cómo visualizamos entonces cada fuente para encontrar cientos de prospectos? Veamos algunos casos importantes. Este es el caso de un gran segmento, que son los estudios. Estamos refiriendo a nuestros estudios. Y ahí vamos a tener entonces varios segmentos y subsegmentos. Supongamos que hemos estamos haciendo una prospectación y vamos a hacer vamos a escoger en este caso 6 segmentos importantes para trabajar. Y uno de esos segmentos como tal lo podemos definir, esto es un ejemplo, como la fuente de los estudios. Y ahí entonces empezamos a hacer un proceso de empezar a barrer ese segmento como tal. Ese segmento de estudio es tan grande que lo tenemos que partir, porque si no lo partimos nos perdemos. Veamos cómo lo hacemos. Visualicemos entonces la subsegmentación de estudios a profundidad. Aquí tenemos entonces varias cosas. Cada uno de estos nichos van a ser de la siguiente manera y les voy a dar los ejemplos. Por ejemplo, en el segmento de estudios podemos tener estudios míos, que son primaria, bachillerato, universidad, otros, maestrías, extensiones, cursos de extensión, cursos de formación, etc. Ahí encuentro muchas personas como tal, pero no solamente son los míos, porque puede ser de mi cónyuge. ¿Cierto? De mi pareja. Ella también tiene o puede tener de primaria, bachillerato, universidad, otro. Me va a llevar probablemente a el mercado de los referidos como tal. Pero puedo tener, por ejemplo, posibilidades con mis hijos. Primaria, bachillerato, universidad. Supongamos, esto es un ejemplo que te doy. Si tienes hijos donde están todavía en el colegio, esos colegios tienen unas asociaciones de padres de familias. Esas asociaciones de padres de familias, en esos padres de familias hay ejecutivos, hay personas que te interesan de pronto contactarlas. O también podemos tener como otros familiares, amigos o vecinos. El segmento de estudios es muy importante. Y ahí en cada uno de ellos vamos a encontrar otra cosa. Aquí estamos haciendo subsegmentación. Esta es la primera subsegmentación. Pasamos a otra. Cuando estamos hablando de un segmento, por ejemplo, de estudios míos, entonces yo en mi colegio tuve compañeros y amigos, profesores, empleados y directivos, la asociación de egresados, que son las posibilidades gigantescas. Conozco asesores de seguros que tienen unas pólizas colectivas de autos, de salud, de vida, en las universidades donde ellos fueron egresados y en los colegios donde ellos fueron egresados, importantísima. Las asociaciones de padres de familia, los equipos deportivos y culturales, los proveedores. Fíjense la cantidad de posibilidades y conectores que nosotros tenemos en uno de esos estudios, porque ese puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser universidad como tal. Entonces, partamos cada uno de esos segmentos, cada uno lo parte a su estilo, a su manera, a sus posibilidades, porque el mercado lo ve cada uno de una manera diferente. El mercado es muy grande y cada persona, tú como vendedor de ese producto, de ese servicio, tienes unas posibilidades de ver el mercado de una manera distinta. Cojamos, por ejemplo, los gremios. Los gremios que es importante. Hay muchos tipos de gremios. Vamos a suponer que uno de esos segmentos estratégicos que escogimos para trabajar en el año sean gremios. Esto es un ejemplo. Ahí están los gremios. Son tantos los gremios que lo tenemos que partir. Recuerden, lo partimos para identificarlo y para buscarlo.
cogemos los gremios, los partimos y empezamos a encontrar lo siguiente. Veamos qué podemos hacer. Yo les doy el ejemplo en Colombia, pero esto en tu país donde estés, va a haber, el nombre de los gremios van a ser iguales o distintos. Las cámaras de comercio son importantísimas porque aglutinan todas las empresas. Las federaciones de empresas, las asociaciones, que este es un mundo de asociaciones, todo el mundo se asocian por producto, por servicio, por intereses económicos. Aquí son asociaciones de industriales, de pequeños comerciantes, en fin, que se denominan así. Las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas asociativas como tal, y los gremios, digamos, en términos generales. Fíjense que estamos segmentando el mercado, subsegmentarlo para poderlo identificar. Después vienen, por ejemplo, los gremios y las asociaciones que están orientadas a regiones. Antioquia es un departamento cuya capital es Medellín, o está Bogotá, o está la costa atlántica, está la costa pacífica, está otras regiones como tal. Y de ahí empiezan una serie de subsegmentos en cada uno de ellos, porque uno puede coger la capital, o puede coger Antioquia, o puede coger Medellín, y hay una gran cantidad de asociaciones y federaciones de cafeteros, de ganaderos, de mineros, industriales, gobierno, financieras, seguros, tecnología, fabricantes, comerciantes, las lonjas, las cooperativas. Fíjense la cantidad de posibilidades que nosotros tenemos cuando hacemos segmentación y subsegmentación. Cojamos uno más cercano. Cojamos uno que para muchas empresas y personas llegan a este sector de alimentos. Supongamos que este es otro de los sectores grandes que estamos cogiendo. Ese mercado es tan grande que hay que partirlo. Si no lo partimos, nos perdemos. Entonces, cogemos el sector de alimentos, lo identificamos como un gran subsector y lo partimos. Lo partimos para poderlo identificar, para poderlo buscar como tal. ¿Qué encontramos nosotros cuando hacemos segmentación del sector de alimentos? Encontramos subsectores de las siguientes características. Por ejemplo, el sector de cárnicos, el sector de chocolatería y confitería, el sector de lácteos, panadería y pastas, alimentos para animales, aceites y grasas vegetales, arroz, cereales, ingenios, alimentos varios que son conservas y pasabocas. Mira que el sector de alimentos tiene una partición de segmentos importantes y cada uno de ellos hay cientos de empresas de ese sector. Veamos cómo funciona. Cuando ya tengo los segmentos identificados, recuerda que primero buscamos los segmentos, después buscamos los subsegmentos, después buscamos las empresas y después buscamos las personas. Entonces, escojamos por ejemplo un segmento de alimentos y lácteos. Ese es un segmento grande. Todos esos segmentos están en Internet. Aquí en Colombia hay una gran cantidad de portales donde tú te metes, por ejemplo, en ese link y salen todas las empresas de lácteos del país como tal, que te las voy a resumir aquí. Aquí están las empresas. Empresas que tienen una clasificación, digamos, por venta. No coloco aquí sino 44 empresas, pero pueden ser 200, 300 o 500 empresas. Y cuando hacemos el ejercicio en las convenciones o en las consultorías, yo le pregunto a las empresas que están vendiendo en el sector de lácteos, por ejemplo, y específicamente pongo esta diapositiva, y les pregunto cuáles de esas empresas le están vendiendo. Y se rascan la cabeza de saber la cantidad de empresas que todavía no han llegado a ser una opción para el cliente.